Hola, doctor. Hola, Un- lo los logramos. tecnología, Sí, así es. no se preocupe. Bueno, así que de manera formal iniciamos esta conversación con el doctor Luis Vergés. El doctor Vergés es psicólogo, especialista en medicina familiar y además es el director del Centro de Atención Conductual de Hombres, ¿verdad, doctor? Así que bienvenido y muchísimas gracias por aceptar esta invitación para conversar con nosotros bajo esta modalidad. Muchas gracias, Amelia. Estoy para servirte. Bueno, pues vamos a empezar por el tema general. Estamos atravesando en República Dominicana por la segunda semana de cuarentena, producto del coronavirus, esta enfermedad que está afectando a miles de personas a nivel mundial. República Dominicana no ha escapado de esta situación y ya algunas familias llevan 2 semanas, digamos que confinadas en un mismo espacio. Entonces quisiera empezar por esa pregunta general, ¿no? ¿Cómo atravesar por esta situación bajo estas reglas que son particulares y anormales en la sociedad de hoy? Muy bien, lo primero es que en todas las familias debe haber una conciencia de que hay tres conceptos que se parecen pero que son diferentes y ante cada uno hay que tomar una actitud muy particular, muy especial. Lo primero es una crisis. O sea, una crisis es cuando ocurre algo que desafía lo que uno está acostumbrado. Y como no estamos preparados, pues entonces se da una especie de desorden a nivel de las respuestas que son acostumbradas en nosotros. Esa fue la primera parte, sobre todo cuando se dictó la medida a la que nadie estaba acostumbrado ni mucho menos preparado. Ya luego viene un segundo concepto que se parece mucho a crisis, pero es algo diferente, que es el concepto de emergencia, que es cuando ya nosotros tenemos que relegar muchas de las cosas a las que estamos acostumbrados y sencillamente someternos a un mandato porque es conveniente para todos como sociedad. ¿Qué es lo que está pasando cuando se nos dice que vayamos a los hogares y que nos quedemos ahí dentro? Porque es la garantía de nosotros hacer la prevención en esta situación sanitaria global. Ya el tercer concepto es lo que llamamos un desastre, ¿no? No estamos a ese nivel. Lamentablemente, cuando la persona no maneja bien la parte crítica y no maneja bien la parte de la emergencia, puede hacer un desastre porque comienza a hacer cosas, entra en pánico, a comprar cosas de más que no necesita, actuar de forma irritable con los niños, sin tolerancia, sin paciencia y hasta con violencia. Entonces ya ahí hacemos un desastre, porque ya se desborda todo y no vamos a ser capaces, en el caso nuestro local, de solucionar los problemas. Cuando no hay capacidad local para solucionar un problema es que ya estamos en un desastre. No estamos en desastre. Es bueno que la población lo entienda y que podemos prevenir todavía llegar a un desastre si estamos en emergencia. Y eso es lo primero que debe tener clara la población. ¿Y cómo podemos manejar dentro del hogar las tensiones que se producen producto precisamente de ese encierro? 2 semanas consecutivas sin realizar nuestras actividades habituales. Ya todo el mundo tiene su propia agenda, incluyendo los niños, cuando hay niños en la casa. ¿Cómo uno maneja esas tensiones que se van generando producto del encierro absoluto en el que están muchas familias al día de hoy? Sí, evidentemente aquí hay algo que, como yo decía, es crítico porque no es lo que estamos acostumbrados y evidentemente eso trae tensiones, eso trae una serie de situaciones estresantes y uno de los problemas es que la debilidad que tiene el ser humano sale en estos momentos, pero también sale la fortaleza. Afortunadamente, los que tienen mejor capacidad de afrontamiento del estrés, mejor habilidad para manejar las tensiones, son los que tienen que asumir el liderazgo en el hogar para poder serenar, poder calmar, poder explicar, poder informar cuáles son las tareas necesarias, las tareas convenientes, las actitudes innecesarias.
Lo segundo es, y aquí introduje el concepto de actitud, es todavía mucho más valioso. Fíjate que la actitud es lo que media cómo tú te vas a relacionar con la crisis. Si yo tengo una mala actitud a ir hacia mi hogar, si yo tengo actitud en el sentido de verlo como un encierro y no verlo como lo que es una medida preventiva, pues evidentemente eso va condicionando y predisponiendo a la irritabilidad del ser humano. Eso es lo primero que hay que cambiar, ese pensamiento y esa mirada de que vamos a estar presos, vamos a estar enclaustrados, vamos a estar... No, nosotros vamos a aportar con quedarnos en nuestros hogares a una medida de prevención que va a ser saludable y conveniente para todos. Y lo segundo es buscar dentro de todo esto que es complejo lo que pudieran ser algunas oportunidades. Ese intercambio que no se tuvo con los niños, esa cercanía, esa proximidad, esa relación cálida que durante mucho tiempo se fue acumulando como una deuda. Ahora tenemos nosotros esa oportunidad de ir reivindicando con un contacto de calidad, con un bajo nivel de conflicto. Y si no hay esa capacidad, por lo menos buscar la manera de que no se compliquen los problemas que antes se habían acumulado. Yo quiero aprovechar, Amelia, para decir, como parte de la gestión voluntaria y que emerge en situaciones difíciles, surge también la solidaridad. Y son muchos profesionales, al igual que la misma gente que está dentro de sus hogares, que están haciendo propuestas solidarias. Por ejemplo, en el asterisco 462, que es el número que tiene el COE Salud, ahí nos hemos suscrito como 250 psicólogos que estamos dando asistencia telefónica y orientaciones. Con una sola llamada, una persona puede lograr que se le asigne cualquiera de esos psicólogos que están distribuidos por grupos. Y eso es muy importante anunciarlo por aquí, porque es una de las respuestas válidas en un momento como este. Sobre todo para aquellos que no puedan ver este programa que estoy compartiendo contigo. A ver, repetimos, si una persona necesita el acompañamiento de un especialista de la conducta como usted, psicólogo, llamando al asterisco 462, ¿podrían referirlo a algunos de ustedes, de médicos que se han colocado en un listado como voluntarios para dar ese acompañamiento? Sí, ese acompañamiento obviamente es por una teleasistencia. O sea, ahí se dieron los números telefónicos de WhatsApp de todos esos profesionales y se le da esa asesoría, ese acompañamiento por teleasistencia. Ok, pues vamos a ver cómo llevamos esta conversación por un hilo que le permita a la gente ir encontrando respuestas a muchas dudas que nos están planteando desde que inició esta crisis. Está el tema, ya hablamos de la tensión que se genera en la casa, pero nos han dicho que necesitamos distanciamiento social y que por tanto muchas empresas tienen que disponer de facilidades para que sus empleados continúen trabajando desde casa. Entonces tenemos niños en la casa con tareas y padres intentando trabajar. ¿Cómo lidiamos con todo eso? Sí, mira, Vamos una a de las empezar por los capacidades... niños, si le parece bien. Empecemos por los niños primero. ¿Cómo manejamos a los niños? Mira, lo primero es que hay que entender que no son los niños quienes tienen que adaptarse a nosotros, somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos a ellos. Y eso es lo primero que tenemos que entender, porque si lo vemos al revés y queremos que sean los niños que se adapten a nosotros, vamos a estar irritables, intolerantes, vamos a querer imponer un orden cuando tal vez el niño lo que quiere y necesita es jugar. Entonces, ahí hay que hablar primero de estructura o disciplina, y hablar también de libertad o juego. La prioridad del niño es jugar. Entonces, lo que nosotros tenemos es que ver cómo organizamos un horario que permita al niño saber cuándo le toca jugar y cuándo le toca disciplinarse. Fíjate que si hablamos de niños no es lo mismo que hablar de adolescentes. Los adolescentes nos pueden ayudar mucho en esta etapa, sobre todo porque el protagonismo más fuerte lo tienen las tecnologías. Los adolescentes saben más de tecnología que cualquiera de nosotros. Y como fruto de la tecnología, tú tienes tutoriales, tú tienes cuentos, tú tienes aplicaciones que esos adolescentes pueden bajar, pueden compartir. Es difícil que tú encuentres un hogar, por más pobre que sea,
donde no hay internet o donde no hay una posibilidad de esto, de esta aplicación. Y esa es una manera. Hay colegios que creo que la mayoría que están mandando las tareas. A eso se le puede poner un horario donde los padres dediquen ese tiempo para compartir sus tareas con los hijos. Y que ya luego de ahí, fíjate que los niños socializan en el juego en función de las edades. Niños menores de 3 años, por lo regular, son muy solitarios, pero de 3 años en adelante ya ellos quieren compartir y jugar con otros. Y ya esos son los casos un poquito más complejos, pero nosotros podemos jugar con ellos. O sea, el hecho de ser adultos no nos impide que compartamos con los niños algunos de sus juegos también. El niño va a jugar siempre, porque es parte de su naturaleza. Y va a jugar no necesariamente con lo que uno le dé o lo que uno le regale, porque hay algunos padres que se preocupan, bueno, pero mi niño no tiene suficiente juego. Mira, el niño transforma en juego cualquier cosa, desde un objeto, desde el pensamiento, con su imaginación. Lo importante es que nosotros no mostremos una actitud hostil, una actitud incómoda, una actitud de etiquetar al niño negativamente porque el niño es niño. Bueno, y usted mencionó el caso de los adolescentes. Si bien es cierto que tienen ahora mismo muchas herramientas disponibles, sobre todo los que tienen acceso a Internet, también los jóvenes están acostumbrados ya a hacer su propia vida y les estamos diciendo, ahora tenemos que estar todos en casa. ¿Alguna recomendación para trabajar con ellos? Sí, muy importante. Es importante que como familia tengamos un espacio para todos, y eso nosotros le llamamos fomentar sentido de pertenencia, que los jóvenes, adolescentes y los niños y los adultos sepan que hay una hora al día donde vamos a compartir juntos, bien sea la comida, bien sea la cena, bien sea una conversación, pero que también cuando ellos estén solos, que les respetemos eso, porque eso es parte de su identidad, que ellos también la necesitan. Pero ojo, cuidado con los excesos. Tenemos que estar claros, por ejemplo, en lo que es una actividad productiva y lo que es una actividad frívola. Un muchacho adolescente no puede pasarse el día entero pegado a internet en actividades frívolas que no van a aportar nada a su desarrollo. Tiene que haber algo de actividades lúdicas donde ellos se diviertan sanamente, pero tiene que haber una respuesta comprometida de actividades productivas, aunque sean por internet. Esa es la recomendación que hay que trabajar como padres, que debemos asumir el liderazgo sobre nuestros hijos para que todo vaya en esa dirección. En ese mismo orden, quizás cerrar un poco sobre el manejo de las tareas propias de los adultos, es decir, el trabajo que se está haciendo desde la casa, probablemente sin ayuda, aquellos que están acostumbrados a tener ayuda de un personal de servicio, un acompañamiento que tal vez hoy en día no está. Esas tareas, las del hogar, se están multiplicando también. ¿Cómo lidiar con el estrés que puede generar? Darle seguimiento a los niños, continuar con lo que tu empresa está solicitando y a la vez cumplir con todas las tareas de la casa. Bien, ahí vuelvo nueva vez con el tema de la mirada que uno tiene hacia todo esto. Lo importante es saber con qué yo cuento. Fíjate que cuando estamos en familia, a veces cuando es una madre soltera, tiene que trabajar, que tiene que ocuparse de los niños, la cosa se complica más. Y muchas veces se recomienda apelar a lo que se llama la ayuda de la familia extensa. A veces son tíos, primos que viven cerca, que de una manera u otra pueden colaborar, solo que hay que cuidar las medidas del contacto físico porque es un factor de riesgo, ¿no? Para el tema del coronavirus. Pero aquí lo fundamental es la actitud para establecer un orden, para estructurar las tareas en función de categorizarlas por horario, para que esta persona pueda asistirse de la manera más organizada posible y que no traten de resolver todas las cosas a la vez. Eso es lo fundamental aquí. Y la actitud hacia las reacciones de los niños. Los niños van a demandar cercanía, van a demandar afecto, van a demandar asesoría, van a demandar que lo acompañen a jugar. Si tenemos buena actitud, podemos interrumpir de vez en cuando nuestras propias tareas brevemente para ir y colocar a los niños y dejarlos tranquilos y volver.
Y esas interrupciones leves, pues también son una manera de nosotros mantenernos estimulados y seguir la jornada normal. En la medida que la enfermedad va avanzando, vamos conociendo más detalles. Las autoridades nos están acostumbrando a darnos boletines informativos diariamente, incluso más de una rueda de prensa al día, pero a través de las redes sociales nos llueve la cantidad de información que se genera en otros países. Es indiscutible que en algunos momentos este tipo de información, así como nos ayuda a entender lo que pasa, está generando temor. ¿Cómo lidiamos con esa sensación de incertidumbre que nos está generando esta enfermedad? Sí, mira, eso le llamamos infointoxicación. Eso es un fenómeno muy peligroso porque detona unos niveles de ansiedad que pueden rayar en el pánico. Por eso es importante que seamos selectivos y no nos expongamos a todo tipo de informaciones ni a cada momento. Debemos tener un tiempo específico. Por ejemplo, esta rueda de prensa que da el ministro de Salud Pública, eso es fundamental porque nos mantiene al día, nos mantiene ya activos en esa parte. Pero fuera de ahí, ya las otras informaciones que de alguna manera fortalezcan esa, pues nos dan un sentido de coherencia. Lo otro es hacer como una especie de compromiso de que hay 4 o 5 reglas básicas que nosotros tenemos que seguir al pie de la letra para sentir que estamos contribuyendo con la reducción del riesgo. Y cada vez que nosotros aplicamos una de estas 4 o 5 reglas básicas, vamos asumiendo como un control sobre nosotros mismos y sintiendo que tenemos una influencia positiva para impedir la propagación del virus. Eso va mejorando eso que nosotros llamamos el sentido de autoeficacia y eso baja los niveles de ansiedad también. Nos pregunta uno de nuestros seguidores que qué hacen las personas que viven solas. Dice, decía, ¿qué hacen los solteros en este encierro sin compartir con nadie? Mira, ahí hay que hablar de un tema que yo le llamo manejo de la soledad. Y el manejo de la soledad no solo tiene que ver con estar solo en cuanto a ausencia física, porque hay personas que se sienten solas aunque estén acompañados. De hecho, el fenómeno de la soledad es más un fenómeno psicológico que un fenómeno físico. Hay varias recomendaciones. Una de ellas es aplicar la letra E, que significa extendernos. Extendernos significa ir más allá de nosotros. Y tú puedes ir más allá de ti misma, yo puedo ir más allá de mí mismo, independientemente de que estemos acompañados físicamente. Fíjate cómo muchísima gente que vive sola está integrándose, dando ayuda terapéutica. Hay algunos que se están ofreciendo para educar por teléfono, para ayudar a los niños a hacer las tareas. Y esa es una manera también de uno ir superando el espacio de soledad. Estructurar el tiempo, levantarnos cuando nos levantemos, saber qué queremos tener logrado al final del día, ejecutar por lo menos 4 o 5 tareas claves y básicas y hacer mínimamente entre 6 a 7 contactos con gente significativas con quienes podamos hablar. Y la tecnología nos está brindando oportunidades. Mire cómo estamos usted y yo conversando. Reitero, para quienes se integraron más tarde, converso con el doctor Luis Vergés, psicólogo, especialista en terapia familiar. Doctor, están las herramientas tecnológicas que nos permiten ya conversar incluso con video, con nuestras familias, con nuestra gente cercana, nuestros amigos, aunque los dominicanos, yo siento, es mi percepción muy particular, que nos hemos dado cuenta que se nos está quitando una parte tan importante de nuestro día a día, es ese abrazo y ese saludo como un beso al que nos tiene acostumbrado nuestra cultura, que tal vez en otras culturas más frías no es tan evidente esa distancia que hoy en día sentimos de la gente que vemos todos los días, ¿verdad? Sí, si supiera que yo digo que las consecuencias del coronavirus no son las que estamos viviendo ahora única y sencillamente, sino las que vienen después que nosotros nos reintegremos a nuestra vida normal, porque la población va a tener que tomar medidas y una de esas medidas es precisamente redefinir la forma como manifestamos el afecto y el cariño hacia los demás. O sea que Si no es que lo valoramos más, doctor, que también esa puede ser una consecuencia importante. Sí, eso te iba a decir. De hecho, yo estoy viendo algunos efectos paradójicos, que son de esos efectos que uno no espera,
porque son hasta positivos dentro de la crisis. Y uno de esos efectos es que ha ido aumentando la solidaridad. Yo mismo te confieso a ti, nunca había tenido una conexión por esta vía, ahora la estoy teniendo por ti. Entonces eso significa que estoy aprendiendo una nueva habilidad que antes yo no conocía. Entonces fíjate cómo uno va reivindicando y revalorizando ciertas cosas que uno no valoraba tanto. En el caso de la distancia, muchas personas van a revalorizar a sus familiares, porque de alguna manera estuvieron alejados emocionalmente de ellos. Y ahora al estar físicamente con ellos, compartiendo a diario, no tan solo ven sus defectos, sino también sus virtudes. Así que unas van de cal y otras irán de arena. Doctor, nos preguntan, ahora mismo nos dicen, cuando voy al supermercado, que recuerden que los supermercados, las farmacias continúan abiertos, dice uno de nuestros seguidores, se siente una tensión. Ese distanciamiento social que ahora es obligatorio, estás en la fila y se siente tenso. ¿Cómo puedes lidiar con eso? Nos preguntan ahora mismo. Lo primero es que cuando estamos tensos, tenemos que pensar hacia qué estamos tensos. Y pensaremos inmediatamente en el miedo. Estamos tensos porque tememos contagiarnos. Y como tememos contagiarnos, hay que pensar qué medidas estamos tomando. Por eso fíjate cómo en los supermercados no se están aglomerando las personas, sino que le están distanciando, una distancia prudente. Hay que ver qué medidas tomamos antes de ir al supermercado, las medidas de higiene de las manos y todo esto. En la medida en que uno piensa en la solución mínima necesaria, ahí va a bajar el miedo y por tanto no vamos a llegar al pánico. Yo no creo que haya que erradicar el miedo por completo, porque el miedo tiene una función. El miedo es lo que te mantiene ocupado para buscarle solución a un problema que hay que prevenir. Ahora, cuando el miedo se desborda y se convierte en pánico, entonces comenzamos a dar muchas respuestas que son desafortunadas. Así que mientras haya miedo, yo no creo que haya problema. El problema es que el miedo se desborde y se nos convierte en miedo irracional. Hay un tema que yo no quiero que se nos escape por su especialidad y es el tema de la violencia doméstica. Hemos visto al Ministerio de la Mujer insistir en que la línea asterisco 212 está disponible para las mujeres que se sientan víctimas de violencia durante este momento en el que la atención en el hogar, como hemos dicho desde el principio, se incrementa. ¿Qué recomendaciones usted puede darle a las mujeres o a las parejas que se encuentran en situaciones como esta y sobre todo a las mujeres que sean víctimas de violencia en un momento en el que le están diciendo a todo el mundo tienen que estar juntos en la casa? Sí, precisamente es una inquietud muy importante. Como yo te decía, eso también pudiera tener un efecto paradójico. Paradójico en el sentido de que muchos hombres y mujeres donde hubo violencia ahora se están viendo con un cerebro muy ocupado y comprometido por un problema que no tiene que ver con la violencia, sino que es un problema que los afecta a los dos. Y esa es la primera recomendación que yo le hago a ambos. Piensen en qué les está afectando a ambos y cómo los dos pueden colaborar para reducir la amenaza que representa ese algo para ustedes como pareja, para ustedes como familia. Y en la medida en que ustedes enfoquen la atención en lo que tienen en común, que es la posibilidad de luchar en contra de eso que es una amenaza, pues entonces las tensiones de la pareja se van a ir reduciendo y va a salir la parte positiva que hace muchos años tal vez uno no ha visto ni ha descubierto en el otro. Y eso es ahora lo fundamental. Si hay algo que se desborda, pues las líneas están ahí para denunciar, pero también para pedir ayuda. Pueden llamar al asterisco 462 y ahí le van a asignar un especialista para que puedan dirimir cualquier situación. Y sumo la asterisco 212, que es específicamente para el tema de violencia doméstica, y también la línea vida de la Procuraduría General de la República, que usted conoce muy bien. Me quedan de esta conversación varias palabras que quiero subrayar. Actitud, es importante la actitud positiva, ver las oportunidades que esta situación nos da, e identificar la solidaridad que ha surgido entre la población, cerrar mejor los vínculos, los lazos familiares, pero me gustaría que usted
cierre esta conversación con una recomendación final para toda la sociedad dominicana y todas las personas que nos están escuchando en medio de esta situación por el coronavirus en República Dominicana. Bien, la primera recomendación es que este es un problema que debe unirnos más que debilitarnos o separarnos. Y la segunda recomendación es que en potencia nosotros tenemos un sinnúmero de recursos que podemos aprovechar, sobre todo cediendo mucho del individualismo y dejándonos dirigir por las personas que están en el liderazgo de todas las medidas que se están tomando y respetarlas y seguirlas al pie de la ley. En la medida en que nosotros hagamos esto y podamos reducir los conflictos innecesarios en el hogar y darle salida a las cosas que sí tienen solución, nuestra capacidad de optimismo, de confianza y de esperanza va a ir fortaleciéndose y en esa misma medida estaremos preparados para bajar los niveles de incertidumbre. Recuerden que esto es un problema que no es solo a República Dominicana que está afectando, es un problema global. E incluso sobre la marcha, algunos países han tenido que ir reinventándose porque la evolución del virus, hoy le llaman el efecto camello, porque comienza en un punto y sube como una tutuma y después baja y después sube. Esto le dice a ustedes que no hay todavía una linealidad como para uno decir tenemos la solución definitiva. Esa solución la construimos entre todos haciendo y respetando las medidas del lugar. Yo creo, gracias doctor, yo creo que esta situación nos está enseñando una vez más también lo que realmente importa, la solidaridad, el amor, el cariño. Hoy en día, insisto, extrañamos a esa gente que veíamos todos los días. A partir de ahora aprenderemos a valorar más el saludo en el parqueo, en el autobús, en el carro público. Yo creo que los dominicanos tenemos mucho de esa actitud amable, pero que hoy en día se destaca por lo que nos hace falta, porque nos están diciendo que no podemos ser como tradicionalmente hemos sido, y creo que vamos a valorar más cada uno de esos detalles. Agradezco muchísimo el que haya accedido a tener esta conversación por esta vía, a todas las personas que se unieron desde el principio, y vamos a intentar subir esta conversación a otras plataformas, probablemente a YouTube, para que esté disponible y que todos podamos aprender, de las enseñanzas que usted nos ha dado esta tarde. Buenas tardes, doctor Luis Vergés, psicólogo especialista en terapia familiar. Gracias, doctor. A ti por invitarme. Gracias.